sectores patronal y laboral reflejan sus más fuertes desacuerdos cuando se habla de cesantía. El mensaje claro de que los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana no van a aceptar una modificación de la cesantía y queremos que se respete el tripartismo en este país. Los cientos de manifestantes advirtieron que solo retomarán el diálogo si son retirados del Congreso Nacional los anteproyectos de ley de seguridad social y el que busca disolver el Instituto Dominicano de Seguro Social. Que nosotros los trabajadores estamos de pie, ese es el optimismo nuestro, que estamos apoyados por las masas trabajadoras para defender sus derechos. Los sindicalistas aseguraron que lo de hoy fue solo un calentamiento de las acciones que han emprendido y convocaron para la gran marcha nacional el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador. Esmirna Mateo. Gracias, Esmirna, por tu reporte. Recordarles que puede ampliar esta y otras informaciones si usted visita nuestro portal www.teleradioamerica.com y síganos en nuestras redes sociales con otras noticias. Continúen en sintonía con nuestra programación. Jessica Hernández estuvo con ustedes. Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 10 de abril del año 2019, así mismo como usted lo escucha, ya estamos a 10 de abril y la semana que viene es Semana Santa, por si acaso usted no lo tenía anotado ahí, ya el domingo es el domingo de Ramos. Usted sabe lo que significa, ¿verdad? El Domingo de Ramos. Luego, entonces, la Semana Santa, Jueves Santo, ya el operativo del Centro de Operaciones de Emergencia fue anunciado. 45.000 personas estarán dentro de este operativo. Creo que es interesante lo que se está llevando a cabo precisamente en este operativo, porque se están integrando mucho más instituciones de socorro y en definitiva es muy importante. Y a propósito de eso, de lo que es el operativo y la Semana Santa y todo lo demás, yo quiero que ustedes vean un video que se lo mandé a Edwin tempranito, tiene que tenerlo por ahí Edwin, es como una especie de publicidad del Hospital Darío Contreras. Y en ese videíto, muy corto, pero interesante, el Hospital Darío Contreras quiere llamar la atención en la población con respecto a los accidentes de tránsito y a las víctimas de los accidentes de tránsito. En vez de utilizar un celular para grabar el accidente y a las víctimas de ese accidente, ¿no sería mejor ayudar? Entonces, vean este documentalito, vamos a decirle, un spot interesante que yo creo que llama a la conciencia nacional. Vamos a verlo. Un día en mi ciudad ocurrió el accidente. Salí corriendo al lugar, solo para grabar y tomar fotos. Pero luego me pregunté, ¿es esto lo mejor que puedo hacer? Entonces, decidí ayudar. ¿Te imaginas enterarte del fallecimiento de un ser querido por una publicación en las redes sociales? Pero si ya pasó, no grabes, ayuda.
La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia. La dignidad es un derecho fundamental de todo ser humano. Pero si ya pasó el accidente, por favor, no grabes, ayuda. No pongas en peligro tu vida y la vida de los demás. Esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si ya pasó el accidente, no grabes, ayuda. En la República Dominicana tenemos un alto índice de muertes por accidentes de tránsito. Pero si tú, en vez de grabar, hubieses ayudado, muchas vidas se habrían salvado. Ayuda, no grabes. Yo no sé ustedes, pero yo me lo encuentro interesantísimo ese spot de televisión, no sé, para las redes sociales. Yo lo agarré de las redes y quise compartirlo con todos ustedes porque me parece que es verdad. Aquí se ha deshumanizado la humanidad, valga la redundancia, y mucha gente prefiere grabar. Yo, los otros días estaba en la 27 de febrero, era un domingo, y había una muchacha que se había caído en el pavimento en la 27 de febrero, creo que con privado o algo así. Pareciera que fue un accidente, que alguien la chocó o algo así. Y había un vehículo parado en la misma intersección. Y yo decía, bueno, parece que hay algo, parece que algo pasó. Y ese vehículo se detuvo a grabar. No se detuvo a ayudar a la joven que estaba en el suelo. Y yo decía, no, pero no puede ser que ese señor haya detenido el tránsito para él grabar en un celular a una joven que estaba en el pavimento. Y yo digo, pero no, es cierto. Aquí se ha deshumanizado a la sociedad y creo que este mensaje, lo vi y me identifiqué inmediatamente con él. Creo que esto es necesario, que la gente se olvide de tanto grabar. Por Dios, no todo es subir a las redes sociales y ser el primero en Instagram para tener un like. Por Dios, creo que es interesante ese spot. Pero mire, la noticia del día es precisamente una marcha que encabezó los sindicatos de los trabajadores, el Consejo Nacional de Unidad Sindical, que encabeza Pepe Abreu. Es una marcha en contra de un proyecto de ley que se sometió al Congreso Nacional, dice Pepe Abreu, subrepticiamente, para anular la cesantía laboral. Al principio dijeron que eso no era verdad, que eso no va, que esto, que lo otro, pero Pepe Abreu dice, pero aquí parece que hay una connivencia entre los empresarios del gobierno para precisamente hacer una reforma al Código Laboral mediante un decreto o de una ley. Pero resulta que hay un decreto precisamente que fue emitido, le voy a decir, en el año 2013, el decreto 286-13, en el que se dice que la reforma del Código Laboral no sería sometido al Congreso sin previo consenso entre las partes. Y cuando hablamos de las tres partes, hablamos del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores. Y se ha querido precisamente someter a este proyecto sin haber consensuado. Y dice Pepe Abreu que también este proyecto de ley de eliminar el IDSS y crear otro instituto, también es un proyecto que lesiona a los trabajadores que trabajan precisamente en el IDSS. Tenemos en línea, ¿verdad?, a Pepe Abreu para que nos diga, Pepe, buenas tardes, nos diga qué es lo que está pasando en el sector laboral con relación a la cesantía, con relación a los trabajadores, a los empresarios y el gobierno. Buenas tardes, don Pepe. Buenas tardes, Lío. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Dígame, Pepe, ¿cuál es la situación? ¿Cuál fue el resultado de esta mañana? ¿Qué ocurrió? Bueno, esta mañana hubo una gran manifestación de los trabajadores
que concentrado en el Parque Enriquillo marcharon al Palacio Nacional porque el gobierno en las últimas horas, en los últimos días, sobre todo a partir de la rendición de cuentas del presidente, ha enviado al Palacio Nacional, al Congreso Nacional, un anteproyecto de ley que pretende, de una manera sobrepticia, desconocer derechos esenciales de los trabajadores, como es el referido, por ejemplo, al pago de la cesantía laboral, que es un derecho consignado en el Código Trujillo de Trabajo, antes del Código Trujillo, ahora en el Código vigente en la actualidad, el Código del 92, y que por tradición los empresarios han aspirado, por supuesto, a ese código, hacerle transformaciones y cambios a su favor. Eso en un empresario no es extraño, porque de ellos hasta se entiende. Sí. Lo que no se comprende es que desde el gobierno se haya con ellos una actitud de corrupción para coincidir y ser capaz inclusive de entregar al Congreso Nacional una modificación que pretende beneficiar a los empresarios con semejante acción. Pepe, permíteme interrumpirte ahí, porque a mí me preguntó aquí un ciudadano común, me dice, sí, ven acá, pero ¿será que hay un compromiso del gobierno con los empresarios? ¿Había una promesa de campaña? Una pregunta así. ¿Qué usted dice? Tú sabes que en la campaña, ¿verdad? La pre-campaña, sí, los empresarios hicieron mucho lobby con los candidatos que tenían posibilidad de ganar el proceso electoral. Ellos hicieron mucho lobby, fueron a muchas reuniones y demás. Y el presidente mismo nos dijo a nosotros que ellos habían pedido que era necesario modificar el código y que ellos querían que él interviniera. Él nos lo dijo a nosotros. Y nos dijo, pero yo le aclaré a ellos que no podía hacer nada frente a ese tema sin hablar con ustedes, que había que hablar con ustedes. Entonces, yo fue que vino la famosa comisión esta conjunta, ¿entiendes? Y se inició este proceso de diálogo. O sea, hasta ese momento, el gobierno respetó el acuerdo que había hecho con nosotros. Sorprendentemente, en esta última etapa, es que hay un cambio extraño en el que desde el gobierno nosotros vemos que se asume una variación en ese compromiso inicial que se hizo con el movimiento sindical. Entonces, el presidente comienza a juntarse con los empresarios, se junta con Copardón, con el CONE, con la Asociación de Industria, es decir, como si el tripartismo fuera solo el sector empresarial, ¿entiendes? No tomando en cuenta lo que significa el tripartismo, significa precisamente lo que la palabra indica, ¿verdad? Gobierno, empresario y movimiento sindical. Perfecto. Pepe, hay un proyecto que está en el Congreso Nacional. Ese proyecto de ley estaría violando un decreto presidencial precisamente, que es el 286-13, que dice que cualquier reforma del Código Laboral no sería sometido al Congreso Nacional sin el previo consenso de las partes. ¿Es así? Precisamente nosotros hoy en tres documentos que vamos a ver para y esperamos al presidente que esa línea de discusión en esa misa se va a cabo sobre la base de este compromiso, y que ese compromiso precisamente lo que es que el ambiente se permita ese diálogo, porque ese diálogo siempre nosotros dijimos cuáles eran nuestros puntos no negociables, y entre ellos estaba la cesantía. Así como los empresarios dijeron también cuáles. Se está cortando la conversación, Pepe.
muévete en alguna parte del edificio. Tú estás en el seno. Se cayó la llamada. Vamos a llamarlo de nuevo, porque no podemos dejar esa pregunta en el aire. Y además de que tenemos otras preguntas también con respecto a esta demanda de los trabajadores. Mire, lo que se hizo hoy, esa marcha, demuestra, mire, yo le voy a decir la verdad, aquí entre nosotros. Yo tenía duda de que ese llamado que hacían las centrales sindicales, la Confederación Nacional de Unidad Sindical, a esta marcha, o sea, no va a ir nadie. Yo no creo que el SENUS tenga fuerza para llamar a los trabajadores. Pues mire, no solamente fue mucha gente, muchos trabajadores, sino que tuvo fuerza esa marcha, porque se hizo ordenadamente, no hubo controversias. Qué bueno que fuera así. La Policía Nacional, la DGC, ellos venían bajando la avenida Duarte desde el Parque Enriquillo, tomaron la Avenida México, y cuando se iban acercando hacia el Palacio Nacional por la Avenida México, los mismos policías y los agentes de la DGC los desviaron por la Abreu, la calle Abreu, se metieron por el San Carlos y salieron por la Doctor Delgado para evitar cualquier cosa. Y yo creo que los trabajadores lo hicieron ordenadamente y se llevaron de las autoridades. Tenemos en línea otra vez Pepe. Sí, Pepe, se cayó la llamada ahorita en el momento en que estábamos hablando. Está bien. Pepe, Sí, hay una situación con relación también al IDSS. Yo no lo entiendo, o sea, no era beneficioso lo que acaba de anunciar el presidente el 27 de febrero para los trabajadores. Lo que pasa es que la ley 8701, ¿verdad?, que es la ley de seguridad social vigente, sí, se establece como una especie de carta de ruta para el desmonte de la estructura que se denominó Instituto Dominicano de Seguro Social, la estructura vieja. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno, teniendo por ejemplo ese mecanismo, un organismo tripartista, ¿entiende? Sorprende y declara la disolución del instituto. Mete un proyecto de ley sobre disolución, pasa a crear el Instituto Nacional de Protección y Administración de Riesgos Laborales. Y sí, entonces a ese instituto le asigna también la función, no solo de proteger los riesgos, sino le asigna la función también de asumir lo referido a los desahucios y al desempleo, que es otra cosa que la cesantía. Entonces, nosotros reaccionamos, por supuesto, indignados por esa acción, debido a que, como tú sabes, Lía, sí, una cosa es riesgo laboral, que tiene que ver con enfermedades profesionales, sí, con accidentes de trabajo, sí, con cosas así. Y otra cosa muy distinta es el tema referido al pago de cesantía. Claro, claro. Porque la cesantía la han pagado siempre las empresas por tradición. Sí. Y un trabajador está de acuerdo con que le transfieran ese pago a un instituto. Claro. Porque todos sabemos la historia que existe con ese tipo de transferencias, que después terminan diciéndose, bueno, que se acaban los fondos, sí, que no existe con qué pagar, sí, etcétera, etcétera, sí, que le pone la situación difícil al trabajador, sí, le crean dificultad. Entonces, la gente que tiene ya una tradición de más de 75 años, estamos hablando de antes del Código Trujillo, con ese tema de la cesantía, ¿tú entiendes? No quiere, ¿entiendes?, ese tipo de variación. Pepe, Entonces, Pepe, tú no me entiendes cómo el gobierno se arriesga a meterte en eso. Claro. Pepe, ¿y por qué ustedes no le proponen al gobierno que reforme mejor la ley 8701, que ha sido un fiasco, y no el Código Laboral, que es el único código y ley garantista de los trabajadores?
Exactamente, eso es lo que nosotros hemos hecho, inclusive presentamos anteproyectos que se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Congreso Nacional. Entonces ahí, en esa comisión, incluso el gobierno mandó su propuesta, ¿verdad?, en algunos aspectos, y otros sectores también lo ha hecho, porque esa es la ley que hay que reformar, porque el código ha funcionado bien. Entonces, ¿verdad?, ¿cuál es el interés de echar abajo lo que funciona bien y entonces dejar intacto un tema como por ejemplo, como de la ley de seguridad social, que como, tal como lo dice Elías, nunca ha dado pie con bola? Porque aquí nunca se ha resuelto el tema de salud, está pendiente de resolver, y es muy difícil que se resuelva con esa ley el tema de las pensiones. Entonces, está pendiente regímenes de ese sistema que no han podido entrar como es contributivo subsidiado. Entonces, vamos a dedicarnos entonces a reformar esa ley y dejemos el código intacto, porque el código hasta ahora lo único que ha hecho es garantizar una paz laboral que se le ha dado a este país por más de 30 años. ¿Tú sabes el tiempo que hace que aquí no se ve, por ejemplo, manifestaciones como la que se hizo hoy, huelgas generales y demás? Y eso lo ha garantizado ese código. Sí, sí. Pepe, ¿cuáles son las acciones que vienen después de esta manifestación en el día de hoy? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno con respecto precisamente a esta manifestación? Bueno, un silencio de convento, nadie ha hablado, recibieron la carta, dijeron que así como recibieron, ellos van a gestionar que el presidente reciba un momento sindical. El 25 nosotros tenemos una vigilia frente al Ministerio de Trabajo, el 25 de este mes. Viene el 1 de mayo, que habrá también una gran marcha o concentración nacional. Por supuesto, Elías, cuando los países se crean problemas de este tipo, uno sabe cómo las cosas comienzan, pero no sabe cómo terminan. ¿Por qué? Porque después de tú haces marcha, vigilia, actividades de ese tipo, entonces viene la propuesta que puede desembocar inclusive hasta un paro nacional en el país. Sí. Entonces, estamos tratando de evitar que esto ocurra, pero para hacer que esto sea distinto, hay un interlocutor que es el que tiene que poner su parte, que es precisamente el interlocutor gubernamental, y hasta ahora lo vemos en una actitud de prácticamente plegarse a la visión casi completamente del sector empresarial. Y ese interlocutor es el ministro de Trabajo. De la democracia en el país. Pepe, ese interlocutor es el ministro de Trabajo. Él es uno, él es la persona que da la cara, pero el ministro de Trabajo en realidad, hasta ahora, eso hay que decirlo así, no ha podido ni siquiera explicar cuál es la posición real que el gobierno sustenta. Es más, él ha llegado a confesar públicamente que muchos de esos proyectos él no tuvo que ver, que no fue consultado. A ese extremo ha llegado el señor ministro de Trabajo en comparecencia pública que ha hecho. Bueno, entonces todo indica que viene desde la presidencia de la República, entonces. Sí, llegó porque fue en el montón de documentos que llegó a partir de la rendición de cuentas. Y en los proyectos sometidos estaba ese proyecto, solo que el presidente lo anunció todo, menos ese no se anunció, sino que fue prácticamente descubierto. Bueno, Pepe, se está cortando de nuevo, pero yo creo que ya está respondida las preguntas que hemos formulado. Pepe Abreu dice que definitivamente hay una situación, el gobierno luce ambivalente, pero además de eso, el proyecto de ley que fue sometido al Congreso Nacional, el ministro de Trabajo ni siquiera tuvo que ver, parece que viene de la presidencia de la República. Otra cosa es que está de acuerdo
con lo que yo le manifesté, en el sentido de que es mejor reformar la ley 8701 que no sirve, y dejar el código laboral intacto, que siempre ha sido garantista, y que esta paz laboral que ha venido existiendo de los últimos años, estamos hablando desde 1992 a la fecha, muchos años, que no se veía una manifestación precisamente de los trabajadores en demanda de sus derechos laborales, que habían sido otras cosas, como por ejemplo el aumento salarial, está bien, pero por asuntos laborales, hace muchos años que yo no veía una manifestación, y se está volviendo otra vez hacia atrás, y eso es precisamente por los proyectos de leyes que se han ido al Congreso Nacional sin el debido consenso tripartito, que fue como se hizo precisamente el Código Laboral, el Código del año 1992, que estuvieron los más importantes juristas laborales, como son Milton Ray Guevara, actual presidente del Tribunal Constitucional, Rafael Alburquerque, el ex vicepresidente de la República, y Lupo Hernández Rueda, que además de eso era poeta, jurista laboral, y murió recientemente. Recientemente estamos hablando de 1 o 2 años o 3. El hecho es que, en definitiva, este código es un código garantista de los trabajadores, que no la ley 8701. Fíjense bien, aquí ni siquiera las, ¿cómo se llama esto? La primera entrada del sector salud son no solamente la administradora de riesgo de salud, sino aquellas instancias en las que el trabajador debe ir, como son precisamente la medicina primaria. No se ha podido implementar, y usted sabe por qué. ¿Usted sabe por qué? Porque los empresarios, los dueños de clínicas privadas, no han querido que se implemente el sistema, que debe ir primeramente a una unidad de atención primaria, un enfermo, para entonces después ir a un especialista. Y eso está paralizado precisamente por los empresarios, los dueños de clínicas privadas. Entonces, si eso no se ha podido ejecutar, y estamos hablando de que la ley fue aprobada en el año 2001, tenemos 18 años con esta ley y no ha podido ser ejecutada. Imagínese usted. Vámonos a la pausa comercial. Definitivamente la policía confirmó en el día de hoy que los cuerpos que fueron encontrados, uno ya había sido encontrado alrededor del 27-28 de marzo, el mismo día del accidente, en el que el vehículo en el que viajaban la pareja norteamericana, Portia Denise Ravenier, de 52 años, y Orlando Moore, de 40. ¿Qué fue lo que dice la policía que ocurrió? Cuenta el vocero de la Policía Nacional, el coronel Félix Durán, que la última ocasión que se vio el vehículo que alquiló esa pareja fue en el peaje a la 1:47 de la noche. El vuelo era a la 1:30 de la mañana. ¿Qué sucede? Que, dice el vocero, se fue cerrando el cerco de búsqueda de la pareja. Y entonces está entre el peaje y el aeropuerto. Cuando fueron al aeropuerto no llegó al aeropuerto. Las cámaras no dicen que llegó. Entonces resulta ser que entre toda esta búsqueda, los ciudadanos de la zona de las Américas dicen que ese día, el 27, escucharon un sonido estruendoso y que entonces había una mujer, esa mujer fue rescatada y llevada al hospital Darío Contreras.
todo eso coincide porque entonces van al hospital Darío Contreras y dice Darío Mañón, el vocero del hospital, dice, sí, es verdad, esa señora vino, se cumplió con el protocolo de recibirla, se les tomaron fotos para que sus familiares, qué sé yo, la encontraran. Y resulta ser que entonces estuvo en cuidados intensivos desde ese día hasta el día 4 de abril, cuando muere. Muere el día 4 de abril. Estamos hablando que desde el 27 de marzo al 4 de abril, estamos hablando de 7 días. Más 6 días más, es por eso que los familiares de ellos en Estados Unidos llaman y dicen, óyeme, no han llegado esta gente. Y ellos estaban supuestos a llegar el 27 de marzo. Pues bien, encuentran entonces otro cadáver en el día de hoy, ayer, perdón, que tiene unos tatuajes. Y entonces la policía creía que precisamente correspondía al señor Orlando Moore. Y efectivamente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que era la persona, Orlando Moore, el cadáver que fue encontrado. Muy lamentable. Ayer nosotros comentábamos, don Freddy y yo aquí, sobre ese particular, y nos daba mucha pena el hecho de que pudiera ser un trágico final, como, mire qué ha ocurrido. Nosotros pensábamos que no iba a ocurrir así, que esos muchachos esa pareja iba a ser encontrada disfrutando de aquí del país. Pero todo indica que o iban a muy alta velocidad, porque, repito, a las 1:47 fue en el peaje, ¿verdad? Y a las 1:30 era el vuelo. ¿Qué le quiere decir eso? Estaban tarde del vuelo. No hay duda de que iba deprisa. Ahora bien, oigan dónde ocurrió el accidente. Fíjense bien dónde ocurrió el accidente. En el kilómetro 19 de la autopista Las Américas. Hace 2 semanas, en ese trayecto, hubo un accidente en el que un camión cayó en el mar. ¿Ustedes no recuerdan eso? Eso hace 2 semanas, ¿usted? Un camión que cayó en el mar, en la autopista Las Américas. Pero, ¿ese fue el único accidente que ha ocurrido ahí? No. Hace 9 años exactamente, en ese trayecto en la autopista Las Américas, del 19 al 22 de la autopista Las Américas, se cayó un autobús que venía con un grupo de pasajeros y murieron como 14 personas en ese autobús, porque el chofer del vehículo le dio un infarto o algo así y cayó en el mar. Entonces, han ocurrido muchos accidentes de tránsito en la autopista Las Américas y caen a la costa y caen al mar. Eso no es un indicio de que las autoridades, el Intran, la DGCET, todos estos organismos tienen que investigar qué es lo que está pasando en las autopistas Las Américas, que están cayendo al mar los vehículos. No es prudente que las autoridades del Intran, que tienen excelentes ingenieros viales, como por ejemplo Luis Alba, que yo lo conozco, es un excelente ingeniero, un técnico excelente, ¿por qué no estudian qué es lo que está pasando en las autopistas de las Américas? Porque no es casualidad que se están yendo hacia el mar esos vehículos. Máxime cuando es de noche. Porque de día puede ser que usted pueda ver, pero de noche, ¿qué está pasando? Yo creo que el Intran y el ADGC tienen que buscar los mecanismos de señalización, de puntualizaciones, de protección de los vehículos que viajan en esa autopista, máxime si se trata de la principal autopista que viaja hacia el este del país. Entonces yo creo
que esto es un momento para cuestionar eso. ¿Qué está pasando en esta autopista? ¿Por qué se caen tantos vehículos en la autopista de las Américas, especialmente del tramo del 19 al 22 de la autopista Las Américas? Hay una curva en esa zona y está el precipicio. Hay que buscar una solución a eso. El Intran, insisto, y la DGCET deben buscar una forma de señalización de esta zona. Y voy a aprovechar para decirle al Ministerio de Obras Públicas que el Ministerio de Obras Públicas, debemos decirlo, está haciendo un excelente trabajo en la autovía, que yo no sé, o sea, deberían también de combinar eso. ¿Qué está pasando? Que eso hay que combinarlo, la vigilancia de las vías, pero con señalizaciones. Aquí, al principio, cuando el Ministerio de Obras Públicas comenzó Gonzalo Castillo en el año 2012, yo me comencé a alegrar porque yo vi en todas las vías, en las principales carreteras, en las principales avenidas de la ciudad metropolitana, muchos ojos de gato en las calles, que yo decía, óyeme, pero excelente, pero ya eso, decían que fuera que se los robaban para llevárselo y vendérselo y que a las discotecas, pero ahora hay otros expertos que han dicho que es que se gastan. Pero a cada momento dice Obras Públicas que va a cerrar los túneles por mantenimiento, o es que nada más lo barren. Porque cuando usted está en la carretera, en la avenida 27 de febrero, o va en la avenida John F. Kennedy, y usted va a subir un elevado, o a entrar a un túnel, usted no sabe dónde está la carretera y dónde está la entrada del túnel, porque no hay iluminación y no están esos ojos de gatos que servían para guiar al conductor. Creo que se debe poner esos ojos de gato otra vez en las principales avenidas. Debe haber un sistema de señalización en las Américas para evitar que estos vehículos, que no son uno ni dos, que se caen al mar a cada momento. Entonces, la bola está en la cancha de la DGCET, del Intran y del Ministerio de Obras Públicas. Ahí está. Vamos a la pausa. Señores, ha ocurrido algo muy importante a nivel mundial. Tenemos un solo minuto. Ojalá que los muchachos tengan ahí lo que es el descubrimiento, yo creo, más importante del año 2019. Y es una fotografía de lo que se denomina el hoyo negro. Eso fue por primera vez identificado por Albert Einstein y por otros importantes astrólogos y físicos, de todo. Y finalmente comprobado por, ¿ustedes recuerdan la última película que se hizo sobre astrología, que tiene que ver con un señor que era paralítico, que había investigado precisamente lo que era el hoyo negro? De Stephen Hawking. Él fue uno de los que lo identificó, el hoyo negro. Hoy tenemos la fotografía del hoyo negro gracias a los telescopios que fueron precisamente, mostraron telescopios del horizonte de sucesos. Científicos, ahí está, qué bueno, los muchachos están en eso. La histórica fotografía obtenida a partir de una red, 8 observatorios situados en distintos puntos del mundo, consiste en un anillo con una mitad más luminosa que la otra, que corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 a 53,3 millones de años luz de la Tierra. No tenemos tiempo para explicar qué es el agujero negro, pero le vamos a decir que dicen los científicos
que lo que se va por ahí no sale. Por eso le dicen el agujero negro. Señores, hasta mañana si Dios quiere.